Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al día de hoy a la sesión correspondiente al día lunes 10 de abril del año 2023. Bien, nos hemos quedado revisando acerca de los componentes de lo que es un documento. Hemos hablado de la estructura de un documento, hemos dicho qué cosa es un documento de archivo, ¿no es cierto? Hemos hablado que el documento de archivo se elabora por cualquier organización o persona en el desarrollo de sus competencias o el desarrollo de su actividad. Hemos hablado de lo que es un documento público, estamos referenciando sobre lo que es un documento público, ¿no? Documento privado, qué es un documento archivístico. Hemos visto cuál es la estructura del documento archivístico. Hemos hablado de las características del documento archivístico según Cruz-Mundet, ¿correcto? Hemos hablado también la relación o vínculo que tienen los documentos de archivo. Hemos hablado sobre las características del documento de archivo, sobre la autenticidad, sobre la disponibilidad. Y ahora nos toca hablar sobre los caracteres de los documentos, que creo que la mayoría la otra vez no podía aprenderse. Pues bien, vamos a tener esta referencia. Ahora, a Rosario Pérez le digo que vamos a empezar temprano, porque una de sus compañeras dijo que muy tarde empezamos. Entonces, como una de sus compañeras señala que muy tarde empezábamos y que debíamos ceñirlos a la hora, hemos empezado a las 6 de la tarde. ¿Correcto? Salvo que la mayoría me diga que no quieren empezar a las 6, sino a las 6:30. No lo sé, eso ya lo dejo a criterio de ustedes. En todo caso, los que quieran empezar 6:30 me avisan por el chat del WhatsApp, y los que quieran empezar 6 también, ¿no? Por el chat de WhatsApp. O sea que así la mayoría mandan. Pero en mi opinión, seguimos lo que hemos propuesto, a las 6 de la tarde. ¿Cierto? Además tenemos los videos, ¿no? Creo que con los videos podemos aprender mucho sobre estos temas. Muy bien. Entonces, estábamos hablando, voy a proyectar vía Facebook, para que aquellos que están siguiéndonos de repente en camino a casa, lo puedan hacer vía Facebook. ¿Ya? Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Vamos a proyectar entonces ahora sí vía Facebook. Listo. Estamos ahorita, 5 segundos, proyectando vía Facebook. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, mencionarles que estamos hablando, ante todo, muy buenas tardes por todos los participantes. Mencionar que estamos hablando sobre los caracteres de documentos, como parte del curso de gestión documental para secretaria y asistente de gestión. Estamos hablando de los caracteres de documentos. Y entre los caracteres de documentos, como ya hemos visto, tenemos la clase, ¿cierto? Uno de los caracteres muy importantes que tienen los documentos en los archivos a nivel nacional. Tenemos también dividimos los caracteres en dos partes. Caracteres externos, es decir, que pueden ser visualizados, que no se tiene que preguntar o leer el contenido, son los caracteres que representan básicamente a la información que producimos en el ejercicio de una función, ¿no? Y que como tal se pueden leer, se pueden ver, ¿cierto? Se pueden ver, se pueden tocar, y podemos visualizar de primera mano todo aquello que pueda representar al documento. Entre los caracteres externos tenemos la clase, tenemos el tipo, tenemos el formato, tenemos la cantidad y tenemos la forma.
Esto siguiendo la lógica del libro de Cruz Mundet, Manual de Archivística, su página 100 del año 93. También tenemos los caracteres internos. Entre ellos tenemos la entidad productora, los orígenes funcionales, el lugar y fecha de producción y el contenido sustantivo. Son los caracteres internos, es decir, que se tiene que comprender o entender el contenido de los documentos para poder encontrarlos o definirlos. Esta información es importante para la descripción documental, para extraer los datos que nos van a servir para localizar los documentos de archivo. Entonces, en ese sentido es importante que identifiquemos, pues, a los documentos en su contexto real. Cómo es que han sido producidos, cuáles han sido los elementos que han participado en esa producción de documentos y cómo estos llegan a nosotros a través de los procesos archivísticos o el producto de estos procesos archivísticos. Entonces, analicemos lo que es la clase. La clase, en una concepción clásica, podemos entenderla como aquella distinción que hace que los documentos tengan una característica esencial física o de estructura que nos permita a nosotros localizarlos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la clase de documento textual, que es un texto escrito, un manuscrito, un documento que puede estar mecanografiado o puede ser una impresión o publicación. Entonces, esa clase, que es la clase textual, es lo que nosotros podemos leer con un lenguaje o un idioma específico, ¿no? Entonces, el documento textual es el que más se generaliza en la administración pública. En algunos casos, incluso, el documento textual representa el único medio formal para poder representar una acción, un hecho o una actividad en un ejercicio profesional. No te piden, por ejemplo, el video, te piden el acta de la reunión. ¿Qué significa esto? Significa que es el documento formal que representa los acuerdos, los hechos que pudieron sustentarse en una reunión. Por eso la clase de documento textual de repente es la que más se consigna a nivel de la administración pública. Luego tenemos el documento iconográfico, donde se emplea la imagen, signos no textuales, colores, para representar información. Puede ser también mapas, planos, dibujos, fotografías, diapositivas, transparencias, microformas, etc. Los documentos iconográficos son de repente los que más han proliferado en la última década del siglo XX y inicios o las dos primeras décadas del siglo XX. Y de esta forma podemos encontrar que muchas imágenes son más representativas incluso que los textos, ¿no? Y hemos encontrado de esta manera otros soportes u otras formas de encontrar esta información. Por ejemplo, a través de fotos, de mapas, de planos, de diapositivas, de transparencias, de microformas, etc. Esos son documentos iconográficos. Luego tenemos los llamados documentos sonoros, que son aquellos que permiten grabar y reproducir cualquier sonido, casi siempre palabras en el caso de los archivos. Es decir, casi siempre lo que reconocemos como documento sonoro, estamos hablando de documentos que representan las acciones o actividades en una institución, son documentos que vamos a encontrar con información de las actividades, pero habladas, ¿no? O sea, con un lenguaje o una comunicación que existe en la gestión pública. Entonces, los documentos sonoros son una representación justamente del desarrollo de este complejo, de esta gestión institucional, ¿no? Otro elemento importante para descubrir, otro elemento que es también reconocido como clase, es el documento audiovisual. Nuestra
nuestra forma de trabajo, nuestra forma de implementar nuevas tecnologías ha alimentado también la creación de nuevos formatos. Y entre esos formatos tenemos el documento audiovisual, que a diferencia del sonoro implica imagen y movimiento, ¿no? Entonces, pues casi todo ahora se utiliza un medio audiovisual, ¿no? Por ejemplo, yo enciendo mi cámara e inmediatamente ya reconocemos que soy el profesor y estoy editando una conferencia, ¿no? Entonces, estos aspectos nos ayudan a entender un poco el tipo de tratamiento que debemos tener en cada uno de estos documentos. El documento textual no tendrá el mismo tratamiento que el documento audiovisual. El documento iconográfico no tendrá el mismo tratamiento que el documento sonoro. Y así también con la última, pero no la menos importante, forma de expresión de los documentos, que es el llamado documento electrónico o documento informático, que son los generados en el entorno de los ordenadores, las fichas perforadas, las cintas magnéticas, los disquetes, los discos compactos. Todos estos documentos electrónicos tienen esa característica de representar a través de un sistema de pulsaciones eléctricas un documento que pueda ser almacenado o pueda ser guardado en un determinado disco duro o bien en el ciberespacio, y eso pueda prestarse para su respectiva visualización en un momento establecido, bajo un procedimiento establecido, en representación, lógicamente, de una función establecida. Entonces, estas son las clases de documentos que nosotros vamos a manejar en nuestro lenguaje. Cuando yo diga, por ejemplo, una diapositiva, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Qué cosa es una diapositiva? A ver, a nuestros amigos del Facebook también les hago esa pregunta. Una diapositiva, teniendo en cuenta la representación que acabamos de decir. Es un documento iconográfico. Muy bien, es un documento, primero, es un documento iconográfico. Cuando yo mencione, por ejemplo, un cassette con información de una reunión. Un documento sonoro. Un documento sonoro, perfecto. Cuando yo diga el informe de papel, ¿no? Documento textual. Un documento textual. Muy bien. Y cuando yo diga, por ejemplo, el mensaje de texto que te mandé la vez pasada, ¿de qué tipo de documento estoy hablando? Documento audiovisual. Electrónico. Documento electrónico. Acuérdate, el audiovisual es lo que puedes ver y lo que puedes escuchar. El mensaje es, en este caso, de correo electrónico, tiene la naturaleza, también puede ser audiovisual, pero en este caso, su propia naturaleza es de leer. Entonces, ese mensaje es un documento electrónico. ¿Correcto? Entonces, esta es la manera en que estamos enriqueciendo nuestro vocabulario para poder definir las clases de documentos que existen, ¿no? Entonces yo diría, bueno, ¿qué tipo de documento es este? Es un documento iconográfico. ¿Este qué es? Es un documento sonoro, ¿qué es un documento audiovisual? Y no simplemente decir es una cosa, es un elemento, eso es un sonido. No, ya tienen que utilizar el lenguaje para definir adecuadamente el tipo de clase o la clase que corresponda al documento en general. Por ejemplo, esta resolución que está aquí, ¿no? ¿Qué tipo de documento será si es un documento en papel? Documento escrito. ¿Cómo se llama? Textual. 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 Y el segundo, un archivo informe.txt que corresponde a un informe de gestión institucional. ¿Qué tipo de documento será? Es un archivo, es un archivo en la Informático. computadora. Electrónico. Electrónico. Perfecto. Perfecto. Entonces, ustedes tienen que ya apropiarse del vocabulario archivístico e implementarlo en su propia gestión documental. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si nosotros no utilizamos este lenguaje, no nos van a entender cuando propongamos algo, elaboremos un proyecto o tengamos que rendir cuentas en los informes que nos solicita continuamente los órganos supervisores o los órganos de control. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la gestión documental, tenemos que referirnos también a otros elementos que participan en la gestión documental. Y uno de ellos es, por ejemplo, el tipo documental. El tipo documental es de repente uno de los elementos más característicos que tiene una gestión documental. Ya, vamos a poner la cuenta. Salido, no sé qué. Vamos a
No sé por qué no sale, pero eso no hay ningún problema. Esto lo vemos usualmente, ¿no? Vamos a poner nosotros nuestros propios tipos documentales. No tenemos que copiarnos de ningún tipo. Nosotros mismos vamos a poner nuestros propios tipos documentales. Y para encontrar el tipo documental más apropiado, es importante reconocer la función que da origen al tipo documental. No todos los tipos documentales tienen la misma función. Eso hay que también tener presente. Los tipos documentales representan básicamente un manejo de la forma en que nosotros vemos la información que se produce en el ejercicio de una función. Así, el tipo documental es equiparable con los formatos, ¿correcto? Por ejemplo, si le preguntamos a alguien cuál es el tipo documental para solicitar, para cobrar un dinero que te han depositado a tu cuenta, pero que no te le entregan. A ver, no. ¿Cuál es el tipo documental que nos utilizamos nosotros para cobrar? ¿Con qué documento nosotros agarramos y nos dicen, ¿sabe qué? Ya ese documento ya está firmado, ya ese documento está validado, pase usted a cobrar. ¿Mm? ¿Orden de servicio? La orden es para que hagamos el servicio, pero ¿con qué documento se canalizan los pagos? Dices, ya está completo, ya se le puede pagar. Conformidad. No, la conformidad es justamente eso, relación de que ya está conforme el servicio. Pero ¿con El qué te cheque. pagan? Como un documento electrónico. El cheque es el documento, no es un documento propiamente de archivo. El cheque es un título valor que te dan para que tú vayas a cobrarlo. Pero, ¿qué es lo que se dice o que el producto de lo cual nosotros ya trabajamos, ya trabajamos, ya hay una conformidad, todo? La orden de pago. ¿Cómo se llama? De pago. Comprobante de Llama pago. comprobante de pago, ¿ya? Ese comprobante de pago es un tipo documental. Solamente ese tipo documental, no hay varios tipos documentales. Por ejemplo, si yo quiero ver que me han pagado, soy trabajador formal y quiero ver que me han pagado el mes y me han hecho los descuentos correspondientes. ¿Qué documento elabora la institución donde se reflejan eso? Los pagos y los descuentos. Boleta de pago. ¿Perdón? La boleta de pago. La boleta es lo que me entregan, pero ¿dónde yo pongo toda la información de todos los trabajadores? En la planilla ¿Planilla de qué? de pago. De haberes. No, planilla de, acuérdense bien, remuneraciones. Ese es el nombre que le corresponde. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Profesor, la planilla de haberes, la planilla de pago, no, la planilla de remuneración. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, esos son tipos documentales. Comprobante, una planilla, esos son tipos documentales, que representan básicamente las funciones que le dan origen. A ver, el que más conocen ustedes, ¿ya? Un documento con el cual pides vacaciones. ¿Qué tipo documental? Solicitud. Quiero vacaciones. ¿Ah? Solicitud. Solicitud, ¿es cierto? Solicitud. Es otro tipo documental, ¿no? Entonces, ahí estamos graficando los tipos documentales, que son, como quien menciona, formatos y que se derivan de las funciones desarrolladas por los órganos de las instituciones. Las funciones se plantean o se aplican en cada uno de los tipos documentales. Es decir, los tipos documentales responden a las funciones para los cuales han sido elaborados. Y se manifiesta con un diagrama, con una estructura diferente, ¿no? Cómo se distribuye el contenido en el documento. De esta manera encontramos distintos tipos documentales que son válidos para entender un poco cómo funciona la gestión documental. ¿Correcto? Ahí termino con lo que son tipos documentales. Pero no hay que confundir el término tipo documental, que es el que hemos hablado acá y hemos relacionado, con otro término que el profesor Cruz Mundet lo plantea en su trabajo o en su tratado. ¿Cuál es? Es el formato específicamente. Los formatos son las disposiciones de estructura que tienen los documentos. Por ejemplo, tenemos el formato A3, el formato A4, el formato B5, el formato B2. Son los tamaños del papel donde se registran los documentos.
También, si se tratan de documentos electrónicos, tenemos distintos tipos de archivo electrónico. Puede ser Word, puede ser Excel, puede ser PowerPoint, etc. Entonces, esos son distintos tipos de formato. Si se trata de un medio electrónico, o sea, la información que está en un medio portable, dentro de esa información, dentro de ese medio portable, puede ser un disco, hay también distintos formatos de tamaño. Ahí podemos ver, por ejemplo, 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas, etc. ¿Ya? Esta relación del medio electrónico se vincula también con la cantidad. Por ejemplo, ¿cuántos megas tiene ese archivo? ¿Cuántos terabytes, cuántos gigabytes tiene ese archivo? Cuando yo hablo de megas, teras, gigas, estamos hablando del tamaño que tiene específicamente el archivo electrónico, o el archivo, o el fichero electrónico, como dicen los españoles, ¿no? O el documento electrónico. Entonces, eso tiene que ver con los que son formatos. La cantidad se refiere al número de unidades, ya lo mencionamos la vez pasada y lo estamos repitiendo, volúmenes, legajos y documentos, y al espacio que ocupan en los mismos, sean metros lineales o metros cúbicos. Y la forma es el término diplomático de tradición documental, que consiste en la ingenuidad, es decir, la condición de original y copia y sus distintas variables. Puede ser copia simple, copia autenticada, copia certificada, etc. Esa es la forma. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo a Marita Marrero le paso un documento que tiene una firma fotocopiada, ¿qué documento le estoy pasando? A ver, Marita. Es un documento sedatariada. De forma, así me tienes que responder. Un documento de forma original o un documento de forma copia. Simple. Ya. ¿No? Ese documento, profesor, tiene la forma original o tiene la forma copia. ¿Correcto? Y su variante es copia simple, copia autenticada. Entonces, es una copia simple, ¿no es cierto?, del documento original. Es la manera de expresarse cuando vemos la forma que se expresa en los documentos. Entonces, no hay que confundir formato, que es el tamaño, que es la manera como se manifiestan los archivos electrónicos, de la forma que es, si es duplicado, si es triplicado, si es original, si es copia simple, si es copia autenticada, si es copia certificada. Son dos cosas diferentes. Entonces, manejemos lo que es formato como una estructura y forma como nosotros lo vemos como se manifiesta. ¿Ya? Son cosas distintas. No confundir formato con... Bien, luego de concluir con los caracteres externos, según el libro de Cruz Mundet del año 93, tenemos los caracteres internos. Allí podemos ubicar, por ejemplo, la institución, que es la entidad donde se generan los documentos o que produce los documentos. La persona, cuando estamos hablando de trabajadores, funcionarios, servidores o personas naturales, las familias, que básicamente se entienden para aquellas familias que tienen archivos privados, o las empresas que también tienen documentos de esa naturaleza, salvo que la empresa sea de índole pública, ¿no? Que sean una empresa pública. Son muy pocas hoy en día las empresas públicas por el proceso de privatización que ha sufrido el caso del Perú. Además de estos caracteres internos, existen los llamados caracteres internos funcionales, que se derivan básicamente de los orígenes funcionales del documento, las razones por las que se han producido los documentos, las funciones, por ejemplo, control de personal, la actividad, por ejemplo, en la función de control de personal está registrar la asistencia del personal. El trámite, por ejemplo, en la asistencia del personal está el registro de asistencia del 21 de agosto del 2010. Estos son los orígenes funcionales que definen a los caracteres internos, ¿correcto? O sea, en los orígenes funcionales vemos las razones por las que se han producido, sea una función, sea una actividad o un trámite. Los tres son importantes para reconocer justamente el carácter funcional que tiene un documento de archivo. Entonces, todo documento sabemos que es
producto de una función, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, quiero trabajar, solicito abajo. Si yo, por ejemplo, quiero pagar, emito un comprobante de pago. Entonces, son el producto de una función. Y solamente a través de los documentos se garantiza realmente control de las funciones y las actividades que han realizado las personas en el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora, ¿cuál de todos estos será un documento de archivo? A ver. El periódico El Comercio. No, el periódico manual- Comercio, por su El manual de procedimientos. Manual de procedimientos administrativos. si fuera el original y fuera de una institución pública, sí, pero si es una publicación que está en una biblioteca, no. ¿Correcto? Entonces, acá hay que trabajar el tema de entender también que no todos los documentos tienen la característica de ser. ¿El DNI será de archivo o no? No. No. ¿La Sí. diapositiva será ¿O no? documento de archivo Sí, o no? profesor. Sí. Diapositivas muy importante. Pero la diapositiva solo será documento de archivo si está vinculado con un archivo, es decir, con un documento de archivo. Por ejemplo, un informe de control de gestión de una capacitación. Adjunta su diapositiva. Pero por sí solo, si encuentras una diapositiva sin informe, entonces no tiene valor. Un plano. Sí, profesor. Si Sí, está adjunto. un plano es un... No, también puede estar por separado. Los planos son representaciones gráficas, un documento gráfico que representa la distribución de los espacios en un determinado... ¿Correcto? Entonces, ustedes siempre tienen que definir o aprender a definir cada uno de los documentos de archivo. Siempre. Entonces, vamos a empezar. A ver, Angelita, Sí, ¿qué estoy profesor. señalando aquí? Y defínelo, por favor. A ver. ¿Es un documento de archivo o no lo es? Sí, ¿Sí? O sea que si yo ahorita agarro el comercio, me voy al kiosco, compro el comercio y lo rompo, ¿estaré destruyendo un documento de archivo o no? claro, porque habla de una... Se fue la imagen, profesor. O sea, si... ¿Se ve? No, no hay imagen. ¿No hay imagen? No, está usted nomás. Sí se Sí hay ve. imagen, sí hay Sí se imagen, ve. profesor. Yo no tengo imagen. Haz un clic en la pantalla, a ver si de repente aparece. Haz un clic. Estás en celular, por eso apareces. Sí, celular, profesor. Okay. Por eso yo recomiendo una laptop, no un celular para estudiar. Es una recomendación. Ya, miren. El comercio, si yo agarro el comercio, me voy al kiosco, lo compro y lo rompo, estaré rompiendo un documento de archivo. Ojo, destruir documentos de archivo es pena de cárcel. No se pueden No. destruir documentos de archivo. No. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos para hacer documento de archivo. Y uno de esos requisitos es que es original. Y este es un ejemplar, no es original. Es una representación del original. El original está en la empresa editora del comercio donde se guarda uno de los ejemplares de este diario. Entonces yo voy al kiosco y compro el comercio y lo rompo, no me cometería ningún delito. Algunos lo hacen incluso porque simplemente no les gusta la editorial del comercio. Entonces, eso está mal. Si yo pierdo mi DNI, ¿voy preso o no? No. No, porque Simplemente tampoco es un tiene que documento. denunciar a la comisaría. Claro, pero es un documento portable, no es un documento de archivo. ¿Ya? Por eso algunos dicen, profesor, pero yo he visto varias copias de DNI. Sí, pero las copias que tú has visto están junto a un formato de declaración jurada, están junto a un documento de trámite. Cuando están juntos solamente representan la evidencia, pero cuando están por separado no representan realmente nada. ¿Ya? ¿Las diapositivas serán documentos de archivo? Sí.
Si está junto a un Sí, documento, profesor. Siempre Exacto. esté adjunto, amor. Así Siempre es. que esté adjunto a un documento propiamente. Bien. Entonces, los chicos del Callao van a tener que trabajar esto, porque ustedes van a encontrar esto a montones. En bolsas, en cajas, van a encontrar esto a montones. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que saber identificar. Acá, el peruano, por ejemplo, voy a una caja y encuentro cajas de leche Gloria con puro diario del peruano. Pero, profesor, el diario del peruano es un diario oficial, es un diario público, ¿no? Es el vocero del Estado peruano. ¿Lo puedo destruir? ¿Qué piensan ustedes? El diario se puede destruir, pero las normas legales no. Ah, ya, si esto viene adjunto a las normas legales, no las puedo romper. No, normas legales no, porque hay tan no es un archivo. publicaciones, ¿no? Que hay. Nosotros llevamos un archivo en la asesoría jurídica, lleva un archivo de normas legales antiguas también. Ya, y si esas normas legales las rompo, voy preso. No es un archivo, es una edición. Es una biblioteca. Las bibliotecas donde se guardan documentos de periódicos se conocen como hemeroteca. ¿Cómo se llama? Hemeroteca. Hemeroteca. Hemeroteca, ¿ya? Claro, uno podría destruir periódicos muy antiguos, porque esos periódicos muy antiguos en realidad son documentos que también son documentos, pero de orden de biblioteca. Entonces no se podría destruir. ¿Por qué? Porque son los únicos que hay, no hay más. Si hubiera más, se destruye, pero no hay más. Entonces hay que conservar. ¿Ya? Pero solamente si son documentos que no existe otro ejemplar. Pero en el caso del peruano del año 2020, sí hay varios ejemplares. Yo lo que tendría que hacer con estos periódicos es separarlos, hacer un inventario de estos periódicos y enviarlo a la hemeroteca, pero no guardarlo en mis archivos. Pero profesor, el área de asesoría jurídica me va a decir, el área de asesoría jurídica me va a decir solamente que en su texto de sus opiniones legales debe existir una referencia de la norma, no la norma. Las normas supuestamente están publicadas. Acuérdense ustedes bien del principio de publicidad. Toda norma tiene que estar publicada. Si no, no sería norma. Los informes técnicos. ¿Son documentos de archivo o no? Sí, los informes técnicos, sí, cuando se tratan de expedientes administrativos, expedientes de obras públicas, son importantes. Son documentos importantes. En ese caso muy particular, los informes técnicos son documentos importantes. Pero hay que tener cuidado con los documentos que vamos a representar. Si el informe técnico, como aparece aquí, no tiene visto, no tiene firma, no tiene registro, el documento carece de sus fundamentos para decir que ha sido un documento de archivo. Entonces será simplemente una fotocopia que se tiene que separar, ¿no es cierto? Salvo que esté foliada y adjunto un expediente donde ahí no se toca, pero si está suelta, se tiene que separar en un grupo de papeles que serán fotocopias, que no llegan a constituirse como documentos de archivo, porque todo documento original tiene que tener como representación un sello de recepción o una firma de emisión. Son las características básicas que tiene todo documento que nosotros vamos a encontrar en el quehacer diario. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si solamente aparece la información, pero no aparece una firma, un sello, ¿no? O un sello de la persona que está firmando, o un sello de la persona que está recibiendo, entonces ese documento no ha sido tramitado y como tal no ha nacido todavía como un documento para el archivo. De repente es un borrador que hace falta todavía revisarlo por parte de los administrativos para que luego pueda ser emitido como documento y pasar y ahí sí al archivo. ¿Qué es lo que se le recomienda entonces a las personas que elaboran en la gestión pública? Que estos documentos no queden sueltos. Si es que no se va a emitir un pronunciamiento o no se va a tramitar esta hoja de papel, simplemente destruirla en su propia oficina. Cuando ya se registró el documento, ya no se puede tocar. Ese documento está protegido por ley, como tal ya no se puede destruir. Pero antes de eso, se puede depurar aquellos documentos que no han llegado a ser tramitados y que lógicamente, por cuestiones de espacio, de recursos, deben ser separados para luego pasar por un procedimiento que se conoce como transferencia y eliminación. ¿Ya?
A ver, el documento que está, el 8, ¿es documento de archivo o no? No. Sí, profesor. Es una inauguración. Es una inauguración, efectivamente. ¿Qué función cumple la inauguración? Evidencia. Es un valor evidencial, es decir, es la evidencia de ¿qué? De una actividad, ¿verdad? Básicamente es una actividad de representación. Como tal, es un documento de archivo, porque representa justamente una actividad en un registro que tiene la naturaleza de ser gráfico, ¿correcto? Es un documento ¿de qué forma? ¿Original o copiado? Original. Original. De forma original. ¿Y de qué clase? Textual. ¿De qué clase? No. ¿Textual? ¿La foto es textual? Visual. ¿Ah? Ahí. A nuestros amigos del Facebook, ¿de qué clase será? Visual, profe. ¿Nos están viendo cuántos? A ver ahora. Ahora no nos ve nadie. Wow. Estaban viéndonos un montón y ahora no nos ven. Fotografía. ¿Ah? Como una Gráfica. foto. ¿Verdad? Clase. Es una clase ¿de qué tipo? Ay, ¿Cuál? no. ¿Ah? O gráfico. Icono- Gráfico. 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 Muy bien, gráfico. O iconográfico. Bien, ¿y el 9? ¿Qué Es una tipo de invitación. documento será? ¿Cuál? Textual. ¿Qué documento será? No es un documento. Es un formato. Si bien tiene un número, mientras que no haya sido firmado por funcionario público, no llega a ser documento público. O funcionario privado, no es un documento. Simplemente es un formato, un simple formato. ¿Ya? El de abajo, premio modalidad innovación al examen, que le entrega, por ejemplo, a una institución pública. ¿Qué documento o qué cosa es? Como un certificado, ¿no? Algo así. Claro, es un Un certificado, reconocimiento. un reconocimiento, pero ¿dónde lo guardo? ¿En el archivo? ¿Qué ¿Lo de guardo? desarrollo educativo? Desarrollo educativo. No tiene mucho de sentido, porque esto no tiene que ver con educación, esta parte de un premio que le da una institución. ¿Dónde lo guardo? ¿Dónde guardo el premio? Tiene firma, por lo cual puede ser un... Tiene firma, es un certificado firmado, pero ¿dónde lo guardo? Ya lo recibió la institución. ¿Qué hago con ese certificado? Profesor, ese va en el legajo del personal. ¿De quién? Si está premiándose la institución. Ah, Informativo es profesor Eso de la biblioteca, profesor, que usted dijo. biblioteca. Vamos Esa por es partes. Primero, todos los documentos que no son de archivo, que solamente dan fe de un premio, de un reconocimiento en general, son documentos de gestión. Entonces, este, por ejemplo, es un documento de gestión, que se recibe solamente, ¿por qué? Porque ha sido el fruto del esfuerzo relacionado con la gestión. Entonces, debe archivarse allí, o bien en la alta dirección, o bien en el área de planificación y presupuesto. Pero supuestamente es el producto de esta función. Ahora bien, sin embargo, hay que entender que es como si fuera tu título profesional. El título profesional tú lo cuelgas en un cuadrito, ¿no es cierto? Igual esto, se va a colgar en un cuadrito y se va a colocar en una oficina, pero no llega a ser un documento archivable. Acuérdate bien, documento de archivo, el que se produce le caracteriza una función. ¿Qué función? Mi función, no la función de Alaria, que es la fundación que ha emitido este certificado.
No mi función. ¿Correcto? Bien. El cuarto, el 11, perdón, el 11. Sí, es un documento de archivo. Ya, es un documento de archivo. Sí. ¿Y dónde está la firma? ¿Dónde está el sello? No hay. No ¿Por hay. qué? Porque este documento nació electrónico. Simplemente se está imprimiendo un reporte de lo que electrónicamente debe estar en el sistema de gestión de cobranza. ¿Ya? El 12. ¿Será o no será documento de archivo? Sí, Debe ser como un plano también. Yo creo que sí. Sí, es un plano. ¿Es un documento de qué clase? Biblioteca. A ver, estamos retrocediendo. Bueno, vamos a ver. No se preocupe. Repito nuevamente. Las clases son documento textual. Repetimos todo. Documento textual. Documento textual. Documento textual. iconográfico. Documento iconográfico. Documento sonoro. Documento Documento sonoro. sonoro. Documento audiovisual. Documento audiovisual. Documento electrónico. Documento Documento electrónico. electrónico. Ya. ¿De qué clase es el 12? Es iconográfico. Iconográfico. El 13. ¿De qué Textual. clase es? Textual. El 14. Textual. 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 El 16. iconográfico. 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 El 17. Sonoro. Sonoro. Y el 18. Sí. Textual. Textual. También tiene algo de iconográfico, pero básicamente es textual. ¿Cierto? Entonces tenemos estas clases de documentos. ¿En qué forma se manifiestan? A ver, el 12, ¿en qué forma se manifiesta? ¿Con formas? Forma. ¿Te acuerdas que hablamos de forma? La 12, original. Original. La 13. Ah, original también. Original. O copia. 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 Bueno, sino como el escudo Copia. está en colores. No, puede ser copia. ¿Por qué? Porque las normas legales básicamente son reproducciones. Ok. El otro, 14. Copia. 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 16. Original. 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 17. Original. Original también. Original. Hay que verlo, ¿no? Hay que escucharlo para saber si es original o no. Correcto. Pero vemos el cassette y el cassette no dice nada, es una copia. Pero es el ejemplo. 18. Original. Original. Original, porque arriba diría duplicado, en caso que no fuera original. Bien. Eso tiene que ver con ¿de qué estábamos hablando? Con la forma. Forma. ¿Cuál es el formato del número 12? Plano. Plano. Del número 16, ¿cuál es el formato? Una ecografía. Imagen. Una imagen. Imagen, o sea, es iconográfico, ¿es cierto? Sí. Es una imagen. Ese es el formato. Es una radiografía. El tipo documental es radiografía. Radiografía. ¿Ya? A ver, la foto 19, ¿es documento de archivos públicos o no? No. No, Sí. no, porque tú no Una vas a tomarle fotografía. foto al alcalde tomando un par de chelas con sus Falso, trabajadores. Será una evidencia de una mala acción que luego formará parte de una denuncia, que la denuncia es el documento y simplemente es una evidencia. El 20, No. el expediente judicial, ¿es un documento de archivo o no? Sí. Sí, Sí. claro que sí. La memoria anual de una empresa
¿Es un Sí. documento de archivo o no? Bien. Sí, Claro. Sí, Y la boleta de pago de los trabajadores. también es un sí. También. También, Sí. profesor, también. Y el informe También. también. Pero mira la boleta de pago. ¿Qué características le faltan? el sello, La firma. La La firma. firma y el sello. Exacto. Pues la boleta de pago sin firma simplemente es información sin ningún tipo de validez. ¿Ya? Bien, vamos a hablar ahora de los procesos técnicos archivísticos. Miren, en toda oficina hay documentos obligatorios que debemos elaborar. Vamos a aprender estos documentos obligatorios para el resto del curso. Primero, la guía de archivos. Segundo, el inventario. ¿Ya? Pero quiero hacerlo más gráfico, ¿ya? Porque quiero que ustedes se lo aprendan bien. No quiero que se memoricen, sino que lleguen a la conclusión, profesor, ¿por qué hay esas herramientas? Siempre tiene que haber una conclusión. ¿Por qué? Como dicen los niños de 4 años. Profesor, ¿por qué? ¿Cierto? Quienes tienen hijos de 4 años ven eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ahora vamos a hacer como si tuviéramos todos 4 años. Genios en pockets. Miren, las herramientas de gestión de documentos en la oficina son las herramientas que todas las secretarias y asistentes de oficina deben tener. Todas deben preguntar o tener estas 9 herramientas de gestión. Primero, repetimos todos, guía de archivos. Guía de archivos. No Guía sé, de muchos, archivos. que solamente tengo 2 alumnos, acá aparecen 25. La guía de archivos. Guía de archivos. Guía de archivos. ¿Ya? Guía de archivos. Ya. Segundo, el inventario. el Repetimos. inventario. El inventario. Inventario. Tercero, el índice. El índice. El índice. Cuarto, el registro de préstamos. El registro de Registro de préstamos. Registro de préstamos. Quinto, el registro de consultas. El registro de consultas. Sexto, el manual de procedimientos archivísticos. El manual de procedimientos Archivísticos. Séptimo, el diagnóstico situacional de archivos. El diagnóstico situacional de De archivos. Séptimo, no, perdón. Octavo, el programa de control de documentos de mi oficina. El programa de control de Oficina. Para terminar, el cuadro de clasificación de documentos de mi oficina. El cuadro de clasificación de documentos de mi El oficina. cuadro de clasificación. ¿Ya? Esas son las herramientas obligatorias que debemos tener presente y va a salir una norma donde definen algunas herramientas más. Por ejemplo, una más, la política del archivo. Pero eso no depende de la oficina, sino depende de la alta dirección. En segundo lugar, el modelo de gestión documental, que nadie quiere aplicar porque realmente es muy engorroso, pero es también parte de los que el Archivo General de la Nación está obligando a las instituciones públicas a tener. ¿Ya? Entonces, esas son las herramientas de gestión de documentos en la oficina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, la guía de archivos. La guía de archivos, ahora lo voy a explicar uno por uno. Todo esto lo voy a explicar el día de hoy y con eso terminamos la clase. ¿Ya? De 7 hasta las 10 voy a explicar esto, porque no es fácil explicar eso. A ver, vamos a explicar. ¿Qué cosa es la guía de archivos? La guía de archivos es un instrumento de difusión de la información que produce y el servicio que brinda un archivo. Esa es la guía de archivos. Por ejemplo, el archivo central de la cooperativa de ahorro y crédito San Borja. ¿Ya? Tendrá su guía de archivo. ¿Correcto? ¿Qué cosa vamos a encontrar en la guía de archivo?
En la guía de archivo, la otra vez lo vimos, ¿se acuerdan? Vimos específicamente la historia institucional. Es decir, cuándo se fundó la institución, ¿no es cierto? ¿Con qué norma? ¿No? ¿Quién la fundó? ¿No? Y la información histórica de la entidad o institución. Esa es la historia institucional. Luego viene la historia archivística. Es decir, cuándo se produjeron los primeros documentos, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las funciones? En general, ¿cuándo se trasladó la documentación o los documentos a los diferentes, ya verlo, ¿no? Diferentes edificios donde se custodia? Este parece un poco de haberse dado el caso. Entonces, esa es la primera parte de la guía de archivos, ¿no? Estas son las partes de la guía de archivos. ¿Correcto? Esa es una parte. Otra parte, aparte de la historia archivística institucional, viene a ser, en la parte de la guía de archivo, los diferentes fondos documentales que custodia el archivo. Profesor, ¿cómo que fondos documentales? ¿Que un archivo no tiene solamente un fondo? Estimado participante, el archivo, entiéndase el lugar donde se custodia la información. Voy a poner un ejemplo gráfico, ¿ya? Imaginemos que este es el archivo del Banco de la Nación, ¿ya? Este es el archivo del Banco de la Nación. Entonces, el Banco de la Nación, vamos a poner con su color correspondiente, ¿ya? Tiene su archivo, ¿no? Este es su archivo central del Banco de la Nación. ¿Correcto? El Banco de la Nación, como archivo, vamos a ponerlo con rojito y subrayado, si es posible, para que se pueda entender qué cosa es, tiene varios fondos y colecciones. Por ejemplo, en el pasado, profesor, el Banco de la Nación no se llamaba Banco de la Nación, sino se llamaba Caja, así se llamaba, Caja Nacional de Depósitos y Consignaciones, ¿cierto? Que va en el siglo XX. Vamos a poner, no me acuerdo exactamente cuál es la fecha, pero más o menos va de esa fecha. Y luego tenemos, cuando ya se crea el Banco de la Nación, el fondo del Banco de la Nación, propiamente dicho, ¿no? Que va hasta el año 2023. Vamos a decir que nació en 1920 y va hasta el año 2023. Y vamos a decir también que nació en 1900 a 1920, ¿ya? Y luego viene el Banco de la Nación. Estoy suponiendo fechas, ¿no? Porque en realidad tienen otras fechas. ¿Qué significa? Que acá es la entidad que ya no existe, este fondo ya no existe, ya no recibe más documentos porque esta institución murió en 1920. Y este fondo que sí recibe documentos porque todavía se siguen generando documentos. Cuando el documento que se recibe en un fondo Dime, Jan. está cerrado, es decir, ya no se reciben documentos, ¿cómo se llama? A ver. Acá en mis clases todavía, Giancarlo. ¿Cómo se llama? Archivos. Cuando el fondo ya no recibe documentos. Fondo. Ah, ya, bueno. Ya, Fondo vale, vale. cerrado. ¿Correcto? Está bien, Fondo digo. cerrado. Es decir, que el fondo ya no recibe documentos. Profesor, ese fondo ya está cerrado, ya no hay más documentos. Con mi Y mamá, cuando el Giancarlo, fondo estoy en todavía clase, sigue hermanito, ya recibiendo hablamos. documentos, cuando el fondo todavía sigue recibiendo documentos, se llama fondo activo. ¿Ya? ¿Cómo se llama cuando sigue recibiendo documentos? Fondo activo. Y cuando ya no recibe, Fondo cerrado. Cerrado. fondo cerrado. Entonces,
el archivo central del Banco de la Nación tiene dos fondos, un fondo cerrado y un fondo abierto, ¿ya? Son dos fondos documentales que custodia este archivo. Aparte de este fondo cerrado y este fondo activo, el archivo puede custodiar una colección, ¿ya? Una colección. Ahorita les explico cuál es la diferencia. Una colección, por ejemplo, de cartas del gerente general del Banco de la Nación, ¿cierto? Puede ser una colección de los gerentes, de cartas de los gerentes generales del Banco de la Nación, ¿cierto? Y es una colección que incluso no divide los archivos, sino es una colección general, que puede ser de 1900 al año 2023, ¿correcto? ¿Qué diferencia hay entre un fondo y una colección? Lo voy a explicar acá, y lo voy a grabar para que ustedes lo vean, ¿ya? Todo fondo tiene un productor, ¿ya? Que emite y recibe en el ejercicio de una función. Esa es la característica de un fondo documental, ¿ya? Todo fondo tiene un productor. En cambio, toda colección documental tiene un autor o coleccionista, que es el que emite, es el que por criterios o temas divide los documentos para su mejor comprensión, ¿correcto? Entonces, algunos lo hacen tal como se produce en la oficina y otros separan por temas, separan por asuntos o separan por formatos los documentos. Entonces, los fondos son documentos naturalmente generados en el ejercicio de una función. Las colecciones son generadas por los archiveros o los archivistas que separan los documentos por cuestiones de servicio, ¿correcto? Entonces, las cartas de los gerentes generales pueden pertenecer a un fondo o al otro fondo. Como hemos sacado todas, hemos formado una colección, ¿no? Una colección que puede ser una colección incluso no natural, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la colección es artificial. No es como se ha ido generando en el ejercicio de una función, sino tal como el archivero lo ha dispuesto para su mejor comprensión, ¿correcto? Muchos del sector privado utilizan estas funciones ¿para qué? El rol de colección para organizar sus archivos. Entonces tú, por ejemplo, en muchos archivos no vas a encontrar un fondo, vas a encontrar colecciones. Y tú tienes que saber identificar, ¿ya? ¿Es válido tener colecciones en un archivo? Sí, porque todo archivo, y lo voy a poner por aquí, debe tener o puede tener fondos y colecciones, ¿correcto? Todo archivo puede tener fondos y colecciones. Vamos a poner un amarillo grandote. Vamos a ponerle así naranja. Vamos a ver. Todo archivo puede tener fondos y colecciones. ¿Ya? Con eso creo que ya quedó claro. ¿Quedó claro? ¿Sí? A ver, ¿un archivo puede tener una colección o no? Sí. 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 Todo archivo tiene fondos y colecciones. Fondo es el producto de los documentos que han sido generados por la institución. Y archivo es el conjunto general de documentos que se encarga de custodiar la institución. Es decir, uno es la recepción y otros son los documentos, ¿correcto? Uno es el espacio donde yo conservo y otros son los documentos que yo conservo, ¿correcto? Entonces, mi archivo es mi espacio donde yo guardo mis documentos, donde yo hago el acto de archivar, pero yo formo ahí mi fondo documental. No formo ahí un archivo, formo mi fondo. Y el conjunto de fondos van a ser mis archivos. ¿Ya? Muy bien, señores, la administración pública ha generado una serie de procesos
que se llama básicamente procesos técnicos archivísticos, ¿correcto? Y es parte de la responsabilidad que tienen las instituciones públicas velar porque estos procesos se cumplan a cabalidad. ¿Cuáles son los procesos técnicos archivísticos? Repetimos todos. Administración de archivos. Administración de archivos. Administración de archivos. Administración de archivos. También repitan los señores que están en la biblioteca. Administración, perdón, que están en Facebook. Que son 6 nomás que están viendo. Administración de archivos. Quiero verlos en los comentarios a los de Facebook que pongan administración de archivos. Si no, lo hago privado y ya nadie lo puede ver. Solamente nosotros. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Organización de documentos. Organización de documentos. Organización de documentos. Organización de documentos. Ese es el segundo proceso técnico. Descripción de documentos. Descripción de documentos. Descripción de documentos. Descripción de documentos. Selección de documentos. Selección de documentos. Selección de documentos. Selección de documentos. Conservación de documentos. Conservación de documentos. Conservación de documentos. Conservación de documentos. Servicios archivísticos. Servicios archivísticos. Servicios archivísticos. Servicios archivísticos. Muy bien. Entonces, esos son los procesos archivísticos. Ahora, hay que decir algunas cosas más. La selección de documentos se conlleva con otro proceso que se llama valoración documental. ¿Ya? Estos dos procesos son equivalentes, no son iguales, ¿ah? Son equivalentes, que no es lo mismo que decir iguales. Profesor, ¿qué significa que sean equivalentes? Que ambos procesos tienen la misma condición. La valoración no es otra cosa que el proceso de identificar los valores temporal y permanente que tienen los documentos. Y la selección es establecer el plazo de retención o el tiempo en que los documentos se tienen que utilizar para luego emplear un término que lo vamos a emplear ahorita, que se llama disposición final. ¿Cómo se llama? Disposición final. Disposición final. La disposición final no es otra cosa que la determinación de si ese documento, luego de haber cumplido su rol, o bien se elimina o se conserva para siempre. La disposición final, equivocadamente se entiende que es para destrucción. Eso es falso. La disposición final no significa que el documento se vaya a destruir, sino que ese documento o bien se va a transferir o bien se va a eliminar. Esa es la condición que tiene la disposición final. Es decir, dos caminos. O bien se va a conservar o bien se va a eliminar. Esa es la condición de la disposición final. ¿Correcto? ¿Y dónde se decide este procedimiento que establece esta disposición final? Lo voy a poner en amarillo. Se define con el proceso de selección y valoración de documentos. Si no tienen esto bien definido, pues la disposición final no se da. ¿Correcto? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? Bueno, vamos a empezar con el primer proceso. Administración de archivos. Cuando nosotros hablamos de administración de archivos, tenemos que ver cuáles son lo que nos pide el Sistema Nacional de Archivos. ¿No es cierto? Pues bien, para nuestros archivos hay responsabilidades que tenemos que tener. La primera es conformar el órgano de administración de archivos o el archivo central. ¿Correcto? Es la principal responsabilidad solicitada por el Sistema Nacional de Archivos. A ver, ¿quiénes no tienen archivo central en su institución? Si todos tienen archivo central, quiere decir que se está cumpliendo con la norma de establecer un órgano de administración de archivos. El segundo término es el reglamento del sistema de archivo institucional o el reglamento del sistema institucional de archivos.
existe un reglamento, que es el ROF, se estará cumpliendo con este elemento. El tercero es tener un plan anual de trabajo archivístico, que se conoce como PAT, ¿ya? Es parte también de las funciones de la administración de archivos. El cuarto es presupuesto para nuestros archivos. ¿Cómo generamos el presupuesto o el dinero que pueda generar ventajas en las actividades que hemos programado durante el año? Después está designar a los responsables de archivos de gestión, periférico y central. Eso es algo fundamental que tienen que hacer todos los archivos centrales. Velar porque los responsables estén designados y estén plenamente identificados conociendo sus funciones. Por eso yo les recomiendo a ustedes que todas las secretarias que trabajan en las oficinas sean involucradas en los cursos de capacitación, porque sabemos que de ellos también dependen su responsabilidad. Además, uno de los requisitos también de la administración de archivos es designar a los miembros de los comités consultivos de la entidad, que en este caso va a ser el Comité Evaluador de Documentos, el CED. El archivo siempre tiene que ser consignado como el área, ¿no? O la encargada de gestionar la información. Y es una función propia de las oficinas, es el lugar donde se custodian los documentos y es una fase en la que se... O sea, hay 4 acepciones que ya lo hemos analizado, pero que se definen así. Archivo es la entidad, o sea, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, el Archivo Regional, son entidades. Archivo es el lugar donde se custodian, que se confunde con repositorio. Archivo es la función propia de las oficinas, que es que los archivos sirven para procesar la información y custodiarla en un determinado repositorio. Esa actividad se llama lo que usualmente se conoce como archivamiento. En realidad, el nombre apropiado es archivo. Y por último, es una fase de la gestión documental o administración de información, que significa que dentro del ciclo vital del documento es una de las fases de procesos que se debe cumplir. O sea, primero viene el inicio del trámite, luego viene el trámite, luego viene la vigencia administrativa, concluye con el archivo. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del archivo? Pues existen muchas. Definirlas sería de repente un trabajo un poco difícil. Pero básicamente, las funciones del archivo son las de brindar acceso a los documentos que custodia, ¿no? Además, que tiene una función cultural porque custodia el patrimonio documental. Asume la responsabilidad en los préstamos y consultas en un procedimiento técnico que se conoce como servicio. El archivo central o el archivo histórico o cualquier archivo que genere servicios documentales tiene la responsabilidad de prestar y dar consulta a los documentos. Además, una de sus funciones es implementar procesos técnicos. Y estos procesos ya lo hemos visto. La administración de archivos, que ya definimos, la organización de documentos, que no es otra cosa que la clasificación, ordenamiento y asignación, la descripción, la selección, donde tenemos la transferencia y eliminación de documentos, los servicios archivísticos, donde están los préstamos, búsquedas y consultas, y la conservación. Toda estructura orgánica de las instituciones define que cada una de las áreas o unidades de organización tengan su archivo de gestión. Ahora bien, en la institución, a nivel central funciona un sistema que se conoce como Sistema Institucional de Archivos. Este sistema está compuesto por los archivos de gestión o los archivos de oficina, los archivos periféricos que todavía perduren en las instituciones y el archivo central. Son ellos los representantes del archivo, de los archivos institucionales que deben tener obligaciones y responsabilidades en la gestión de los documentos para poder alimentar así las transferencias de documentos hacia la institución en la cual ustedes laboran. Entonces, en esa orden de ideas, ¿qué cosa es un archivo de oficina? Básicamente su nombre es el archivo de gestión.
los documentos en este archivo están activos, es decir, están en trámite, o tienen vigencia administrativa, es decir, todavía ya concluyó el trámite, pero todavía no se manda al archivo. Todo archivo de oficina está a cargo de un servidor, que no siempre es la secretaria o el funcionario responsable del área. Se encarga de brindar servicios de los documentos, cautelar y salvaguardar los documentos en la oficina. Entre sus funciones tenemos elaborar los instrumentos de gestión, los que ya mencioné, y las transferencias. Los archivos de gestión deben estar ordenados, limpios y disponibles en todo momento. ¿Eso pasa con sus archivos o no? Sí, profesor. Ordenados, limpios y disponibles. Ujú, sí, limpios y disponibles. Okay. Entonces, en ese orden de ideas, el archivo de gestión tiene esa función. El archivo de gestión, de acuerdo a las normas anteriores, era el responsable de la organización, conservación y uso de los documentos producidos por una entidad orgánica y de transferirlo al archivo periférico o al archivo central de la institución. Entonces, el archivo de gestión tiene una responsabilidad bastante amplia en cuáles son las responsabilidades o las funciones que le son asignadas en la protección del patrimonio documental. ¿Correcto? Adicionalmente, sobre el archivo de gestión, tengo que citar lo que menciona la norma establecida por el Archivo General de la Nación, que para mí, digamos, representa realmente algo concreto sobre la función que tienen los archivos de gestión. Y estamos hablando específicamente de la norma de administración de archivos. En esta norma específicamente se trata sobre la responsabilidad o qué cosa es el archivo de oficina. Y en realidad la definición es bastante concreta con lo que realmente es la función que asume el archivo. ¿Ya? Hay que decir que el archivo de gestión es el archivo de oficina. Se forma, ¿ya? El archivo de gestión es el archivo de oficina. Se forma con documentos producidos en cada oficina, ¿es cierto? En este archivo se custodian los documentos conformando series documentales, de acuerdo a los periodos de retención establecidos en el programa de control de documentos vigente. El archivo de gestión es responsable de ahí vienen las responsabilidades, identificación, descripción, conservación, acceso, separación de material no archivístico y remisión de documentos archivísticos al siguiente archivo de acuerdo a su ciclo vital, ¿cierto? Hay que decir también que en el caso de los documentos del archivo se encuentran a cargo de un titular responsable, ¿ya? Un titular que tiene que ser responsable. Al mismo tiempo, toda unidad, organización o funcional debe contar con su archivo de gestión. Esa es prácticamente la definición que nosotros reconocemos como válida para el sistema de archivos institucional o para la institución. Y es lo que queremos expresar en esta definición de lo que corresponde al archivo de gestión. ¿Ya? Tenga la libertad de en cualquier momento hacer preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Profesor, el documento antes de entrar al archivo central pasa por el archivo periférico. No necesariamente. Los archivos periféricos son una creación del sistema institucional de archivos, ¿ya? En mi opinión, muchos archivos periféricos en realidad no existen, pero algunos justifican su sueldo creándolos. Y disculpe que sea muy duro diciéndolo, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque el archivo periférico no es otra cosa que una simplificación de la responsabilidad que asumen las personas encargadas de la gestión del archivo. Algunos incluso descuidan los archivos centrales
para darle lugar a los archivos periféricos. Y es más, el egoísmo hace que muchos archivos periféricos no hagan transferencia de documentos. ¿Qué pasa cuando una institución no hace transferencia de documentos? Crece, crece y crece sin ningún control. Cuando los documentos crecen sin ningún control, generan lo que se conoce como hipertrofia documental. ¿Qué significa esto? Que los documentos han generado tanta información o crecimiento que tienen que ser, ya prácticamente se encuentran saturados. Esos archivos ya no sirven porque esos archivos se encuentran saturados. Entonces, lo importante al momento de elaborar nuestro archivo es que el archivo de gestión es propio de una unidad de organización. Y como tal, representa justamente a esa unidad. ¿Correcto? Representa la unidad. Vamos a explicar cada uno. El archivo de oficina se forma con documentos producidos en cada unidad. Eso ya lo sabemos. Es decir, los archivos de oficina representan justamente esa idea. Este archivo se custodian los documentos, ¿cierto? Conformando series documentales. Es decir, no se pueden conservar documentos de archivo que no estén integrando una serie documental. Ese es un requisito fundamental para que funcionen tus archivos. Entonces, en ese caso muy particular, yo te recomiendo que cuando comiences a trabajar en tu archivo, vayas viendo cuáles son las series que hay que identificar. Entonces, el archivo de gestión se encuentra siempre a cargo de un titular y toda unidad de organización u oficina debe contar con su archivo de gestión. ¿Cuál es la responsabilidad del archivo de gestión? Identificar, describir, conservar, acceder, separar material no archivístico y remitir los documentos archivísticos mediante el proceso llamado transferencia al archivo central de la institución. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué pasa con los archivos periféricos? ¿Por qué en este momento no se encuentran disponibles? Porque se ha hecho abuso del sistema de archivos periféricos para dejar de acondicionar al archivo central. Lo que hicimos fue quitar dos términos que ahora la nueva gestión en el archivo general los quiere devolver, que nos parece que va a ser no productivo para el Sistema Nacional de Archivos. Teníamos dos términos que no tenían sustento legal, ni mucho menos técnico para su funcionamiento. El primero era el término órgano de administración de archivos y el segundo era el término archivo periférico. Dos elementos conceptuales que no tienen nada que ver con el desarrollo de las actividades de la oficina encargada de ver el archivo central. Es más, era crear una estructura diferente a la establecida en el organigrama de la institución. Y eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque el Archivo General de la Nación no tiene injerencia administrativa en los archivos públicos a nivel nacional. Es decir, el Archivo General de la Nación no puede cambiar la estructura orgánica de los archivos públicos a nivel nacional. Como ya les dije, entre las funciones de la persona encargada del archivo de gestión tenemos, primero, repetimos todos, custodia. Custodia. Custodia de los documentos que generan. A ver, poquitos son los que están hablando. ¿Qué pasa con los demás? Custodia a los documentos que generan. A ver, Rolando, ¿qué hacen los archivos de gestión? ¿Cuál es su primera función? Información. Préstamos y servicios de información. Custodia. Detectar las transferencias. Gracias, Rolando. A ver, Raúl, ¿qué es lo que hacen los archivos de gestión? De acuerdo al cronograma del trabajo. Custodia a los documentos que genera. Muy bien, Raúl. A ver, Sergio, ¿qué más? Aparte de la custodia, ¿qué más realizan los archivos de gestión? Profesor, disculpa, los archivos de gestión también sirven para dar acceso a la información. Muy bien, dar acceso a los documentos e información. ¿Qué más? A ver. Préstamos y servicios de Préstamos y servicios. Muy bien. ¿Qué más? A ver, Lucía Quispe. A ver. Efectuar la Jocelyn. transferencia.
Muy bien, muy bien. María, ¿no? María Casas, ¿no? Efectuar las transferencias de documentos al archivo Muy central. bien, muy bien. A ver, Sabina Ramos, ¿qué más hace el archivo de gestión? De acuerdo al cronograma de trabajo, participar en la evaluación de los documentos que se propone a eliminar. Muy Protege dirigido por el órgano de administración de ¿Archivos o el archivo central? Es decir, ellos participan en la evaluación de documentos que se van a proponer eliminar. Es una de las principales funciones que tiene el encargado del archivo de gestión. Muy bien. A ver, Angelita, ¿qué más? Prevención y control en la conservación de los documentos. Muy bien, ellos se encargan de preservar los documentos, ¿no? A ver, Ani Castillo, ¿qué más? Ani, ¿me escuchas? Parece que ha salido, señor. Puedo leer dos. Mantener, clasificar profesor. la documentación de acuerdo a las unidades orgánicas productoras. Ok, muy bien. A ver, ¿algo más que haga el archivo de gestión? Evelyn, ¿algo ¿Da más? copia? ¿Brinda copias de las originales? Muy bien, Rosario. También se encarga de extraer copia de los documentos cuando se solicitan, pero solamente en el archivo de gestión, no en el archivo central. ¿Correcto? Cuando el documento pasa al archivo central, el archivo central se encarga de emitir esas copias. ¿Ya? Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, cuando le Profesor, preguntan, disculpe. señor, viene el gerente general. A ver, usted que tanto defiende el archivo de gestión, dígame, ¿qué cosa hace el archivo de gestión, por favor? Yo no quiero nada de archivo de gestión. No quiero nada. Quiero desaparecer los archivos de gestión. Tú le tienes que decir, un momento, señor gerente, yo le voy a definir cuáles son las funciones del archivo de gestión. Hablen ustedes, a ver. Convénzame, yo soy el gerente mal. Primero, custodia los documentos que genera gerente. Ya, muy bien. Gerente, señor gerente, acceso a los documentos e información. Bueno, solamente dos cosas nomás. Mantener clasificada el documento de acuerdo a las unidades orgánicas productoras. Ya. ¿Qué más? Señor gerente, prestamos y servicios de información de los documentos. Bien. ¿Qué más? Mantener clasificados los documentos de acuerdo a las unidades orgánicas de productoras. Muy bien. ¿Qué más? Prevención y Efectuar las control en la transferencias. conservación de los documentos, señor gerente. Ya, perfecto. A ver, alguien que no haya participado. Ya. A ver, Rolando, ¿qué más? Lo que está en el centro. Lo de acceso a la información que le comenté No, y más abajito. ya, de acuerdo con el cronograma de trabajo, participar en la evaluación de documentos que se proponen eliminar. Proceso dirigido al órgano de administración de archivos o archivo central. A ver, y yo soy el gerente y te replico, digo, ¿y eso para qué me sirve? ¿Para qué quiero este tema de eliminar documentos? ¿Tú qué le La dices? eliminación de documentos, señor gerente, es un proceso muy importante porque así no se recarga el archivo central. Solamente permanecen en él los documentos que tienen valor y aquellos que no son Pierden su son llevados valor. al proceso de eliminación. Ya, perfecto. Entonces, ustedes, señores, nunca le tengan miedo a un gerente mezquino que quiera eliminar al archivo de gestión. No. Ustedes siempre tienen que definir y defender la posición del archivo de gestión, porque es el archivo inicial de todo proceso de gestión pública. Es el archivo que va a tener toda la información a disposición cuando se requiera, y es el archivo que demanda presupuesto. Estas 7 fusiones, estas 7 gestiones, demandan presupuesto. Por eso tú no me vas a dar cajas de leche Gloria para guardar los documentos. No me vas a dar pita para guardar los documentos y ponerlos en el piso.
No, tienes que darme las condiciones mínimas para que funcionen mis archivos. Primero, dame un espacio donde yo los pueda guardar en mi oficina, al costado mío. Segundo, dame seguridad, donde las personas no puedan acceder a los documentos y extraerlos sin autorización. Si vas a tenerlo en un armario, que el armario tenga llave. ¿Para qué? Para que las personas que vengan a mi archivo de gestión no traten de sacar los documentos, borrarme la información y luego yo sea responsable de su mal manejo. Yo te pido, pide un armario, ¿ya? Y que el armario sea del tamaño de los documentos que tú estás custodiando. Si son 10, 10. Si son 20, 20. Pero siempre proyéctate a que vas a tener una gran cantidad de documentos porque se van a ir generando en el ejercicio de una función. Ahora bien, esta responsabilidad del archivo de gestión es tanto para lo físico como para lo digital. ¿Ya? Es tanto para lo físico como para lo digital. En el caso de lo digital, existe otra responsabilidad adicional. ¿Cuál es? La de elaborar adecuadamente los documentos. En el caso de lo físico es la custodia. En el caso de lo digital es el control en el diseño y en la proyección o elaboración de los documentos que van a ser tramitados en la oficina. Esa es una responsabilidad que tenemos que asumir todos los que trabajamos en los archivos de gestión. De esta forma, la integración de los archivos en los archivos de gestión es lo siguiente. Mira, si tenemos el archivo de gestión, tenemos siempre un funcionario. Este funcionario trabaja con una secretaria. A ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, Rolando, te escucho. No, profesor, a modo de comentario referente a los archivos de gestión, yo trabajaba en la alta dirección del IMARPE, y debido a que yo llevaba mi archivo de gestión ordenado, tenía un espacio ordenado, y separaba qué es lo que enviaba al archivo central y qué documentos no, para que no se sature mi archivo de gestión, documentos principales y de importancia. En base a ese ordenamiento que yo hice, he durado como 17 años en la alta dirección, a pesar de haber cambiado diferentes directores por cada gobierno, ¿no? Solamente a modo de comentario eso, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, bueno, es parte de la gestión, ¿no? Realizar el trabajo. Ya. Interactúa con los alumnos. Profesor. Sí, escucho. Profesor, quiero preguntarle. Pregunte. Actualmente hay competí con ustedes en un proyecto que es del Ministerio de Agricultura. Ya. Y entonces se está viendo alquilar un local porque ahí va a funcionar todo este proyecto, ¿no? Que es dar la formalización a las personas que tienen, pues, ¿cómo se llama? Todo lo que es agrario, ¿no? Personas que tienen su chacrita y todo esto. Entonces, hay un archivo de la DIREFOR que no sé cuál es su situación, pero todos estos documentos que se van a generar bajo este proyecto, ¿cómo se va a manejar? No sé cómo plantearle la pregunta, porque existe el archivo de la DIREFOR, pero está desordenado, no tiene un orden, bueno, parece que no ha tenido ningún manejo de lo que se refiere al archivo, ¿no? Entonces, hay un proyecto porque están solicitando archivistas en este proceso. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Y eso parte de cero, toda la información que van a recabar, o va a estar ligado ya al archivo que tiene DIREFOR? Bueno, no voy a poder decir
qué intenciones tiene la gestión que está planificando eso. Pero sí voy a dar una recomendación. Miren, de esta manera. A ver, se ve, ¿no? Se ve la pantalla. Sí. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve que estoy haciendo un cuadrito acá? Ya, perfecto. Cuando tú hagas un proyecto, ese proyecto tiene que tener antecedentes. Imagínate, un archivo, ¿no? Vamos a decir el archivo de la DIREFOR. Está trabajando así, ¿cierto? Este está trabajando de esta manera. Viene del pasado y va hacia el futuro. Vamos a ponerle flechita mejor para que se vea. Este archivo de la DIREFOR viene del pasado y va hacia el futuro. Ponte que haya sido generado pues el año 1990. ¿Qué año más o menos se generó ese documento? No, no tengo conocimiento. Vamos a ponerle 2000, ¿ya? Del año 2000. Y ahora ya estamos año 2023, ¿cierto? Ya. Entonces, la institución está yendo, está avanzando. Vamos a decir que el 2023 está por acá todavía, porque sus proyecciones a más años. Muy bien. Pero ahí alguien dijo, bueno, vamos a hacer un quiebre acá. Vamos a hacer un quiebre de la institución porque creemos que podemos mejorar la gestión. De repente se han dado cuenta que realmente la gestión puede mejorar o no está brindando los frutos que debería brindar. ¿No es cierto? Entonces, toda esta parte que está acá, que vamos a decir que es la parte del futuro, ¿ya? Que en un principio estaba bien definido, hoy en día ya es una nebulosa. No sabemos qué va a pasar a futuro. Esto es clásico en los archivos. No sabemos qué pasa. Entonces, ¿qué cosa hace? Vamos a implementar algo. ¿Qué cosa? Un proyecto. Ese proyecto va a ser para organizar el acervo existente. El acervo existente para los genios de la proyección es, vamos a mejorar la gestión, pero de aquí hacia adelante. Nos enfocamos aquí. Y todo esto que está acá atrás, que es en realidad casi todo, se deja en stand-by. Se deja en rojo. ¿Cuál es el tema? El tema que los proyectos de organización, cuando tú organizas un archivo, siempre tienen que partir de acá. De aquí, cuando ya el documento empezó a trabajar. Y lo usual es que ese proyecto del 2000, póngase, y estoy dando una fecha tentativa, vaya barriendo todo lo organizado hasta llegar al 2023. ¿Correcto o no? Claro, Es así como debe trabajarse. Claro. Pero para la gestión pública esto es inútil. Entonces, ¿cómo es que usualmente se trabaja para la gestión pública? Ojo, para la gestión pública, no los archivos. Para los archivos es diferente. Pero los genios de la planificación, que no son archiveros, piensan, no, yo tengo que planificar del 2023 hasta donde llegue, porque no me van a alcanzar los recursos. ¿No? No me va a alcanzar la plata, porque no tengo suficiente para barrir todo eso. De repente son millones de documentos. Y a mí me interesa solamente una partecita hasta donde llegue mi plata. Esa es la parte más difícil de un proyecto, cuando no sabes cuál es ese punto donde tienes que llegar por las condiciones, por los problemas que puedan suscitarse en ese proyecto. ¿Y qué pasa? Que tú esta línea la vas a ir modificando, o bien por acá, o bien por acá, ¿no es cierto? Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Cuando tú quieres entender un archivo, ese archivo tú tienes que llegarlo hacia acá. Pero como no te alcanzan los recursos, ese proyecto va a quedar por acá. Porque tú vas a querer obligatoriamente llegar al 2023. ¿Por qué? Porque eso es lo que tengo en el día a día y necesito trabajar eso. Y ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Que al final estos proyectos terminan siendo un bodrio. No se hacen bien. Y hablo en general de casi todos los proyectos.
salvo algunos donde tienen presupuesto importante, salvo esos, los demás que solamente se hacen por cumplir o se hacen porque alguien programó eso políticamente para llamar a más gente, no se hacen adecuadamente. Y esto Profesor, una consulta. se convierte en pasivo. Y este pasivo, señores, es el problema de la administración pública. ¿Por qué? Porque ese pasivo es el que aparece en cajas de leche Gloria, es el que aparece guardado en otro lado, y al final nunca se trabaja, porque empezamos, como ya les dije, a organizar de adelante, perdón, de atrás, ¿cierto? De 2023 hacia atrás, 2023, 2022, 2021, digo, bueno, ¿dónde llegamos? No, llegamos al 2000, vamos a empezar el 2000, ya. ¿Qué pasa si tú empiezas el 2000? Si tú empiezas el 2000 vas a llegar acá nomás, no vas a llegar hasta el 2023. ¿Tú crees que un gerente va a querer organizar documentos del 2000? ¿Tú crees que un gerente, ahorita por ejemplo, un gerente, cualquier político, va a querer organizar documentos de hace 20 años? ¿Crees eso? No. Si hay un gerente que haga eso, es un genio. Y está muy bien. Pero casi no, nadie. Se requieren ya lo que yo tengo más cercano a mí, para yo utilizar mi gestión y saber qué es lo que tengo. Y no se van hacia el pasado. Entonces, ese gran pasivo que existe es lo que hay que trabajar. Y es lo que menos esfuerzo le dan. Ya, yo contrato archivistas, sí, pero se me va a acabar el presupuesto. No voy a tener para contratar a todos. ¿Qué hago? Esa decisión es la que nosotros tenemos que tomar. ¿Qué se recomienda hacer en estos casos? No trabajar por cantidades, trabajar por procesos. ¿Cuál es más importante? ¿Una nota informativa o una resolución? A ver. Una resolución. Una resolución. ¿Qué es lo que tengo que trabajar entonces? Las tengo que trabajar una nota informativa o la resolución. La resolución. Resolución. Las resoluciones. Entonces las resoluciones las trabajaré. Pero incluso algunas instituciones tienen tan cantidad de resoluciones que no se pueden trabajar todas las resoluciones. Y ahí viene la genialidad del archivista o el archivero. Que, por cierto, muy pocos hay así, ¿eh? O sea, no se confíen, no, voy a contratar a un archivero. Falso, pues no te va a dar la solución, porque ellos van a decir, no, esto es así, y se cierran en eso. No. Lo que hay que hacer en el caso de las resoluciones, hay que ver qué resoluciones son las necesarias para poderse digitalizar, organizar y brindar el servicio. Ese tipo de trabajo es parte de un diagnóstico situacional. Entonces, el diagnóstico me tiene que reflejar cuál es la necesidad de información y documentos que tengo yo y mi institución. De esa necesidad nacen los planes operativos, nacen los presupuestos y nacen los resultados esperados. Una vez que tenemos unos resultados esperados, recién ahí podemos hablar de logros. Si no, no. Si no, no existen logros. Si no, existen solamente actividades y cumplimiento de actividades. Pero con logros sí podemos satisfacer las necesidades de la población. Si no, no. Entonces, yo te recomiendo que el proyecto esté enfocado hacia esto. Ver el pasivo y ese pasivo, cómo trabajarlo. Si es que se van a hacer por procesos o se va a hacer la totalidad. Porque yo he visto muchos archiveros foliando copias de copias de copias cuando en realidad deben estar foliando resoluciones de resoluciones de resoluciones. Y ese es un problema que existe en la administración pública, cuando no se hace bien los proyectos, cuando los proyectos solamente están destinados a lucrar, nada más. Yo les recomiendo, tengan bien en claro que antes de hacer un proyecto, el proyecto tiene que hacerlo un archivista. Es decir, ya una persona experta que reconozca cuáles son los documentos necesarios para trabajar. No hacerlo, vamos a empezar el proyecto, ya, ¿qué hacemos? Nos miramos todos el rostro y bueno, empecemos pues, ya, ¿qué hacemos? Y nadie sabe qué es lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a empezar con la identificación, recién cuando empezó el proyecto, gastando miles de soles solamente para identificar documentos. Un archivista no te cobra 1.000 soles, un archivista te cobra 4.000, 5.000, solo para identificar.
lo cual no debe pasar. Eso ya debió identificarse. Solamente lo que tiene que hacer el técnico, no es el archivista, sino el técnico, es agarrar y comenzar a dibujar el proceso. ¿No es cierto? Ya, esto es esto, esto es esto. Comienzo a clasificar, describir, guardar, signar y hacer el inventario y entregar. Nada más. No tengo por qué estar identificando documento, por eso ya está identificado, ¿no? Por eso, lo que yo les estoy enseñando con las funciones es que ustedes comiencen ustedes mismos a identificar sus funciones. Una vez que ustedes identifican sus funciones, ya no se debe perder ningún documento. Porque cuando yo identifico mis funciones, yo mismo, no necesito un archivero, yo lo hago, entonces ya sé qué documentos son los que tengo que trabajar. Necesito solamente un personal operativo que venga a hacerme el ordenamiento del archivo. Ya, ordénamelo. ¿Cómo? Ordené el documento, ya. Perfecto. Yo sé qué documentos son, ya que voy a mandar al archivo. Ordenado. Si no, van a pasar lo mismo que ha pasado en muchas instituciones públicas. Contratan archivistas a ordenar y comienzan a desordenar. Y cuando los jefes comienzan a decir, bueno, y esto ya está ordenado. Sí, pero ya lo ordenamos como debe ser. Ese como debe ser es lo que enfurece a los jefes. Pero si yo ya lo tenía ordenado de acuerdo a mi gestión, como yo lo iba trabajando, no me preguntaste cómo tenía que ordenarse. Y no lo hacen. No, es que así tiene que ser. Eso también es un error. Porque la organización parte de la propia gestión. No es que tú desordenes todo y venga otra gestión a ordenar. No, parte de la propia gestión, parte del análisis, parte de la coordinación, ¿no? Para evitar este problema de que tengas el pasivo grande, a veces es tan grande que no se puede trabajar, y se crean, pues, nudos. Y te digo los nudos que son terribles. Por ejemplo, nudo número 1, que el archivero piense A y el encargado del archivo de gestión piense B, y no se pongan de acuerdo. Ese es el nudo número 1. ¿A quién le hago caso? ¿Al archivo de gestión o al archivero del archivo central? ¿A quién le harían caso ustedes? Al archivo de gestión. Por supuesto, porque es el que genera sus documentos y es el que los va a pedir. Claro. ¿Correcto? Entonces, tú tienes que guiarte de lo que el archivo de gestión te está solicitando, porque es tu usuario final. No, y a la final es gestión. Es parte de la gestión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que educar al archivo de gestión, porque el archivo de gestión no sabe nada de archivística. Por eso están llevando estos cursos. Tienes que educarlo. Por eso yo siempre les recomiendo a las jefas de archivo de central que inviten a estos cursos a los archivos de gestión. ¿Para qué? Para que ellos aprendan cómo identificar sus documentos, que ellos manejen su propio lenguaje y ustedes manejen el lenguaje de ellos. ¿Correcto? Si no, viene el problema de trabajar un proyecto, que llamamos un archivista que nos elabore el proyecto, el archivista solamente va a venir a cobrar, y luego cuando elabora el proyecto, lo hace mal. Y ustedes van a tener que decir después, vamos a llamar al profesor Villa para que nos ayude a trabajar. Y eso yo no voy. Te juro que no voy. Me llaman a veces, me dice, profesor, tiene que venir, profesor. ¿Por qué pasó? No, es que este archivero hizo de otra manera, dijeron que así le habían explicado. Y yo le digo, ¿y qué pasó con los archivos de gestión? Todos están molestos, no quieren hablar con él. ¿Y qué hacen? Los despiden. Y el muy orondo, el muy archivero orondo, va y dice, no, yo trabajé en tal institución pública, pero no cuenta que lo despidieron porque nadie lo entendió. No lo cuenta, ¿no? Dice, no, pero está bien, si has trabajado ahí. ¿Y qué cosas hacen después las instituciones? Como ya no les alcanza el presupuesto, comienzan a contratar recién a profesionales que tienen experiencia en estos métodos y comienzan a organizarlo como debe ser. Entonces yo les recomendaría a la DIREFON que de repente lo que tienen que hacer es primero hacer un buen diagnóstico del sistema de gestión, cómo funcionan sus series, cómo está su cuadro de clasificación, vital tener el cuadro de clasificación, si es del fondo histórico, analizar el cuadro de clasificación del fondo histórico y comenzar a hacer compatibilidad entre el fondo histórico y el nuevo fondo. Lo que te digo es lo siguiente, tú manéjalo como yo lo manejé acá con la caja de depósitos y consignaciones. No hay un solo fondo, son varios fondos. Y esos fondos tienes que identificarlos. Si es posible, trabaja el fondo activo y ya no trabajes el fondo cerrado. Eso también puede servir, porque con el fondo cerrado son
Como es histórico, básicamente esa información a veces ya ni siquiera lo tenemos a la mano. Trabaja el fondo activo. Y ese fondo activo representa en el proyecto como lo que es, fondo activo. Y ya el fondo cerrado, que esa parte, lo manejarás como lo que debe ser, un fondo cerrado. ¿Ya? Bien, eso es lo que quería comentar. Bien, señores. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Michelle. ¿Me escucha? ¿Perdón? Fuerte y claro. Ah, ya, sí. Consulta, profesor, ¿eso suele pasar a menudo o a veces? ¿O siempre? Tengo 20 años de experiencia. De los 20 años me han pasado 10 años. Wow. Ah, ya. Sí. Ok. Gracias. Yo empecé a trabajar en archivos el año 1998. ¿Ya? En 98. Y después de 20 años de experiencia, me doy cuenta que el problema es cuando mandamos a una persona que tiene un ego muy grande, porque algunos, no digo todos, algunos archivistas tienen el ego muy grande y no preguntan, solamente quieren implementar un sistema y ahí viene el problema, que la institución no está para hacer experimentos. La institución es trabajar con lo que tú tienes a la mano, ¿ya? No estamos para hacer experimentos, no estamos para trabajar ordenadamente. Y los archivistas que tienen experiencia en la institución conocen cuál es el trabajo en la institución. Lo que tienen que hacer es pedir mano de obra para poder trabajarlo, ordenar. ¿Quién no sabe lo que es ordenar? ¿Qué va primero, el 1 o el 3? ¿Qué va primero? El 1. El 1. El 1. ¿Qué va primero? ¿Abril o junio? ¿Qué va primero? Abril. Abril. ¿Qué va primero? ¿Alvarado o Castillo? ¿Qué va primero? Alvarado. Alvarado. Eso se llama ordenar, estimados participantes. ¿Para eso necesito una persona profesional que me ayude a ordenar? No, ¿verdad? Si ustedes están aprendiendo ahorita a identificar funciones, ¿para qué necesito yo otra persona que venga a ayudarme a identificar funciones? Si yo ya las sé identificar y sé cuál es el producto de esa función, que son los documentos. No necesito ya. Ustedes ya están capacitados para eso. Solamente para aclarar ciertos puntos que tengan dudas, me van a mandar un WhatsApp a su profesor y yo les voy a aclarar y se los voy a devolver. ¿Correcto o no? Esa es Correcto. parte del curso. Profesor, tengo una duda con esta serie. Bien, pásame un WhatsApp, te doy ideas, porque al final la palabra final la tienes tú. No la tiene ni el especialista que vas a contratar. No, la tienes tú. Tú eres la persona que va a garantizar que los documentos estén bien organizados. Y te voy a poner un caso que de repente por eso me gane la antipatía de mi institución. ¿Cuál es ese caso? Te voy a dar el caso. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. La RJ número 173 del año 85 del AGN, que es la norma, perdón, del año 86 del Archivo General de la Nación, que es la norma técnica correspondiente al proceso de elaboración del programa de control de documentos archivísticos. Voy a dejar de compartir acá y voy a compartir aquí, ¿ya? Esa norma técnica, ¿no es cierto?, que es la que conocemos, ¿no? Esta 186 planteaba la directiva número 004, ¿ya? Y esta directiva número 004, ¿no?, planteaba el inventario de series documentales. Si tú puedes ver aquí, en esta norma, para su aprobación, ojo, su aprobación, tú puedes ver aquí una cosa que es de locos. Tenía que tener el visto bueno del Archivo General de la Nación. Y el AGN tenía que firmar acá. Si no firmaba, este inventario de series no era válido. O sea, el AGN interfería en la labor de hacer el inventario de series documentales. Esta norma es del año 1986. Y desde el año 86 hasta el año 2019, ¿cuánto es? 86, 87, 88, 89. ¿Cuántos años son? A ver, mientras que muestro la otra norma, vayan sacando la cuenta.
¿Nadie? 86-2019. ¿Nadie? Bien. 23 años. 23 años, ¿no es cierto? O sea, 23 años duró la elaboración de este bendito inventario. Todavía se llamaba inventario de fechas documentales. Cuando yo llegué al Archivo General de la Nación, esto estaba vigente. Esto estaba vigente. Hace del año 2019, primero el 2019, creamos una norma, la 028, la 008, que después la derogamos. Si tú ves, acá la responsabilidad prácticamente es del Archivo General para aprobar las series documentales. Pero si tú ves la del 2014, del 2019, ¿no es cierto? La RJ 2014-2019, ¿quién es el que aprueba la serie documental? ¿Quién? ¿Se ve, no? ¿O no? Comité de Evaluación de Documentos. Exacto. Le quitamos esa responsabilidad que tenía el AGN en aprobarte una norma de archivo. ¿Por qué lo hicimos así? Porque la responsabilidad es de la entidad. La entidad vela porque los archivos estén bien valorados. Y si yo necesito una persona, un profesional, la propia entidad convocará a los profesionales que considere convenientes para poder elaborar su propio instrumento de descripción. ¿Qué pasaba en el pasado? En el pasado, y lo digo así, sin velos en la boca, tú agarrabas, tú querías firmar, ¿y qué cosa hacían los funcionarios? Pues decían, pero yo lo he puesto bien, no, es que está mal hecho, te decían, ¿no? Está mal hecho, y te devolvían, y te devolvían, y te devolvían. Ya tú agarrabas, llamabas por teléfono, y decías, ¿no tiene usted otra persona que me recomiende? Sí, sí conozco una persona que te recomiende, y mandaban a una persona. Y esa persona solamente movía 3 cositas, y ya está aprobado, y ahí sí te firmaba. ¿Es correcto eso? No, no Eso es no correcto. es correcto. Por supuesto que no es correcto. Pero eso pasaba. Eso pasaba. Entonces, en el 2019 lo que hicimos fue quitar ese elemento y pusimos que quien tiene que hacerse responsable propiamente es el archivo de la institución. Entonces, el Archivo General de la Nación, que antes era el que encargaba de aprobar, ¿correcto? Cuando aprobaba, ¿no es cierto? Ahora ya no era el encargado de aprobar. Lean, por favor, esta parte, el 7.4.11. Por favor, si alguien lo puede leer, alguien que tenga buena lectura. A ver, sí. El Archivo General de la Nación brinda la orientación y absuelve las consultas de la entidad a través de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas en Lima Metropolitana. Ok, bien preciso. ¿Y el 7.4.13? La entidad aprueba y oficializa el PSDA mediante resolución de la más alta autoridad y oficia al AGN y archivo regional correspondiente, remitiendo copia de la resolución y PSDA aprobado. Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahí rompimos esa dependencia que había del Archivo General para aprobar un instrumento que era de valoración. ¿Se acuerdan lo que me dijeron ustedes? ¿Cuánto tiempo se queda en la oficina? Bueno, eso se colocaba en esa ficha y entonces el AGN te revisaba y te lo podía observar. No, esto no. No, esto no, esto no. Y te observaba. Y a veces habían observaciones que no eran válidas. O sea, habían observaciones que eran simplemente de forma, pero no del hecho concreto. Entonces, ¿qué cosa se ha puesto? Que la AGN puede absorber consultas, puedes preguntarle al Archivo General de la Nación, y es a través de una oficina que se realiza esas consultas, ya está el nombre ahí, Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, no es complicado trabajar tus archivos, lo complicado es no tener experiencia para hacerlo. No poder investigar adecuadamente, no conocer las funciones.
ese trabajo de repente es muy complicado. Hay que reconocer las funciones. ¿Cómo reconocemos las funciones? Con los manuales de organización y funciones, con los reglamentos de organización y funciones. De ahí nacen los documentos. Hay documentos que no tienen funciones, que no están en el ROF, por ejemplo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, del año 2000 al año 2006, con los documentos de transparencia y acceso a la información. Tú el año 2000 no vas a encontrar ninguna norma de transparencia. La norma de transparencia salió en el 2004 y después se materializó su documento el 2006. Entonces, todo ese documento es justamente toda la información que hace falta revisar, ¿no? Entonces, vamos, es cuestión de tener tiempo. Si necesitas un archivista, no es para que te haga el trabajo, es para que te apoye en tu labor. Y tu labor es identificar. Los archiveros van a tener que tener también esa consigna. Yo digo archiveros porque son dos, ¿no? Archiveros y archivistas. Yo no me siento archivista, yo no lo soy, yo soy archivero. ¿Qué diferencia hay entre archivero y archivista? Algunos dicen, no, el archivero es el archivador. No, archivador es el archivador de palanca donde guarda los documentos. Archivero es la persona que trabaja en los archivos y elabora los documentos para los archivos. Archivista es el que estudia en la escuela de archivistas la carrera, porque ojo, puedes estudiar la carrera como también estudiar los cursos de competencia, y estudias también en la Universidad Católica Sede Sapiens la carrera profesional licenciado en archivo. Es también válido hacerlo. Pero si tú te pones a analizar el contexto de cómo se elaboran los documentos y cómo te enseñan esto, tú eres la persona que va a valorar realmente qué es lo que estás aprendiendo. ¿Ya? Sí, escucho. ¿Alguien levantó la mano? Ya. Bien. Algunos tienen inconvenientes con internet. Vamos a hacer una pausa aquí. Tengo algunas horas de ventaja porque el domingo hicimos clases, ¿se acuerdan? Y están en la página web. Entonces vamos a reunir esa información. Vamos a hacer un alto aquí, no sin antes agradecerles por su participación. Y el día de mañana vamos a ver el tema de funciones para ver el proceso de valoración, transferencia y eliminación. ¿Ya? Buenas noches, que tengan una bonita noche. De igual manera, de igual manera. Hasta luego. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor.